Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso a lo más profundo la gente lo tiró. Yo creo que sin duda al escucharme cantar o medio aullar, te has acordado de este canto que hacíamos de pequeño, o que todavía se canta en algunas asambleas parroquiales. Pensando siempre en los personajes bíblicos de la Cuaresma, hoy quiero centrar la mirada en Jonás. El libro de Jonás capítulo 3 versículos del 1 al 10 nos cuenta qué fue lo que pasó cuando por segunda vez Dios habla a Jonás y Jonás atiende a su llamado. Ya de entrada nosotros concluimos de que en la primera llamada Jonás no acepta el plan de Dios. Dios se acerca a él y le dice: mira, Jonás, tengo un problema con Nínive. Si no se convierten, se van a terminar destruyendo, les va a ir mal. Se han apartado del camino del bien, se han apartado de mí, yo que soy el Señor, el Dios justo, el Dios verdadero. Y entonces Jonás se desentiende, huye. Y después Jonás, en este segundo llamado de Dios, Jonás asume el plan de salvación, asume el plan de Dios y va a Nínive y va por sus calles diciendo en 40 días Nínive será destruida. Y llama la atención cómo el rey y todos los habitantes de Nínive, que era la capital del pueblo asirio, se ponen en actitud de ayuno y oración. Y Nínive no fue destruida. Los asirios eran un pueblo muy fuerte, muy poderoso. Habían conquistado grandes terrenos, grandes territorios. Tenían bienes económicos, tenían una estabilidad muy buena en aquel entonces. Pero se habían apartado de Dios. Ese era el mal que había en su corazón, les había llevado a alejarse de Dios. Y sabemos nosotros que cuando quitamos a Dios del centro, hay que ser realistas, cuando se quita a Dios del centro de la persona, cuando se saca a Dios del corazón o de la sociedad, en nada nos diferenciamos de los animales. Ese era el problema de Nínive, que es el problema que vemos en cualquier sociedad. Y el hombre, cuando quita a Dios del centro de la vida o de la historia, o lo saca de su corazón, al final termina destruyéndose a sí mismo, termina haciéndose daño a sí mismo y a los demás. Saquemos 3 ideas centrales. Primero, Dios siempre habla al hombre y a la mujer. Somos tú y yo los que aceptamos o no aceptamos el llamado de Dios. Somos tú y yo los que decimos sí o no a ese llamado que Dios nos hace continuamente en la palabra, en la predicación, a veces en un canto, en los retiros, en distintos momentos. Segundo, la paciencia de Dios. Dios espera que Nínive se convierta. Paciencia que Dios sigue teniendo con nosotros, que a menudo obramos el mal y Dios nos sigue ofreciendo la salvación. Dios nos plantea esa oferta de salvación. Y tercero, cómo responde Nínive. Eso creo que también nos tiene que llenar de fortaleza y animar. ¿Por qué razón? Porque Nínive era un país duro, eran aguerridos. Esta gente estaba acostumbrada a lo rústico. La verdad es que ellos se imponían ante otros. Y ahora cuando escuchan la predicación de Jonás, se ponen de rodillas, se postran, se visten de sayal, de ceniza y piden a Dios que tenga misericordia de ellos. A lo largo de mi experiencia he conocido sobre todo a hombres que me han dicho: es que mire, padre, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si eso es para las beatas, eso es para las viejas. Y después de un proceso, después de orar, después de perseverar, después de tantas cosas, he visto a muchos de esos hombres de rodillas ante el Santísimo llorando o pidiéndole perdón a Dios en la confesión. Dios es capaz de mover el corazón más duro. Dios es capaz de transformar a la persona, pero tenemos que ser como Jonás en este segundo momento, que va a Nínive y anuncia la conversión. Hoy la iglesia atraviesa por un desierto que se llama Nínive también. Se llama indiferentismo religioso, se llama relativismo moral o posverdad, como le están llamando hoy por hoy los teólogos. Pero tú y yo tenemos que ser como Jonás e ir y anunciar que Dios nos sigue ofreciendo la salvación. Insisto una vez más, el corazón más duro se puede cambiar, pero tú y yo tenemos que seguir anunciando que Dios está vivo, que Dios nos ofrece la salvación. Como decía el beato Monseñor Romero, la tarea del profeta no es convertir a nadie. La tarea del profeta es que escuchen la voz de Dios, ser el micrófono de Dios aquí y ahora. Pues como Jonás, en este segundo momento que escucha la voz de Dios, que asume el plan de Dios, que va y lo anuncia, hagamos nosotros lo mismo en esta Cuaresma. Anunciemos a los demás, recordémonos a nosotros mismos en primer lugar y luego a los demás que Dios nos ama y nos ofrece la salvación. Que Dios te bendiga.